Bienvenidos nuevamente a su espacio educativo Honduras en sus manos. Recordemos que conocer a Honduras es conocer nuestra propia mano. En esta ocasión vamos a conocer la segunda parte de los presidentes del siglo XIX, en donde seguiremos viendo la política que tenía nuestro país en aquel entonces. Recuerde que este espacio educativo es para usted. Está creado para que usted pueda visitar nuestro sitio y pueda aprender un poco más. hondurasenssusmanos.com. Vamos a iniciar recordando cuál era nuestro objetivo principal, que era el de analizar la trayectoria de los presidentes del siglo XIX que aportaron a Honduras una historia según el proceso de gobernación que tuvieron en aquel entonces. Vamos a seguir hablando y en esta ocasión vamos a conocer a Luis Bográn. De acuerdo a Laura Gálvez, fue la administradora de Bográn en los años de 1883 a 1891, la que tomó los pasos necesarios a fin de promover todas las actividades de extranjeros en la economía nacional de nuestro país, echando así las bases para futuras inversiones extranjeras dentro de nuestro país. Electo para una segunda periodo constitucional, toma posesión un 30 de noviembre de 1887. Su labor en el campo educativo, en la modernización de la estructura física y la capital, con la construcción de edificios y la fundación de academias científicas literarias de Honduras. Es expresión de la estabilidad económica y relación. Entre los logros de Luis Bográn, los más importantes son los de la administración que estuvo establecida en fechas que incentivaron las actividades mineras y aceleraron la necesidad de la infraestructura, especialmente en las carreteras que comunicaban las minas en Honduras Central con los puertos de San Lorenzo y Amapala en el Pacífico. Vamos a mencionar que Luis Bográn, como presidente de Honduras, fue electo como el 22º presidente constitucional que tuvo Honduras en el periodo de 1883 a 1884. Él nace en Santa Bárbara un 3 de junio de 1849 y fallece en Guatemala un 9 de julio de 1895. Cabe mencionar que para ese periodo, en aquel entonces, Luis Bográn ya tenía una trayectoria bastante recorrida. Él estudió filosofía o se graduó como bachiller en filosofía en el Colegio Tridentino de Comayagua y seguidamente de Derecho en la Universidad de San Carlos en la ciudad de Guatemala. Participó en diferentes batallas donde logró ascender al grado de coronel. De ahí fue nombrado comandante de armas en 1872 y ascendió a general de brigada en 1874. Cuando solo contaba con 25 años de edad, contrajo nupcias con Teresa Morejón Ferrera, en la localidad de Chalhuapa, en el Negrito, en el departamento de Lloro. Vamos a mencionar también que tuvo una vida militar y política a través de la trayectoria que él desarrolló para buscar así las actividades que pudieran llevar a nuestro país a tener mayor inversión extranjera en ese entonces. Él también fue elevado con el rango de general de 1876 a las fuerzas invasoras por don Justo Rufino Barrios, presidente de Guatemala, en las proximidades del río de San Marcos, en Danlí. Y así como fue la trayectoria de nuestro presidente constitucional, Luis Bográn, podemos decir que también se intentó dar un golpe de Estado. Esto fue en el año de 1886 a través del general Emilio Delgado, inspirado por Marco Aurelio Soto, de quien ya conocimos un poco en la primera parte de nuestros presidentes del siglo XIX. Conociendo un poco más de la trayectoria de nuestros presidentes, nos vamos ahora a conocer quién era Juan López Aguirre y Juan José Alvarado. De Juan López Aguirre podemos decir que era el presidente en ese entonces José María Medina, después de recoger al país y con la finalidad de recuperarse de su salud quebrantada, deposita la presidencia en el primer designado, quien en ese entonces era Juan
G. López Aguirre, que ocupó la presidencia desde el 27 de abril al 21 de noviembre del mismo año, 1867. Fue militar hondureño, presidente interino de nuestro país en 1855 y mediante un golpe de Estado y presidente por depósito en 1867. Vamos a hablar un poco más sobre la biografía que tuvo Juan José López Aguirre, quien podemos decir que era llamado Juan Francisco López Aguirre, que nació en el año de 1810 en Intibucá, en el estado de Honduras, y falleció en Tegucigalpa un 6 de mayo de 1882. El ascenso al poder lo llevó a él en el año de 1855 a gobernar a Honduras con el general José Trinidad Cabañas, de quien vamos a hablar un poco más adelante, y lo conocemos como uno de nuestros próceres de nuestro país, muy emblemático también. Hubo una invasión por parte de los ejércitos guatemaltecos a orden del general José Rafael Carrera Turcios. Es por ello que Cabañas tuvo que dejar la presidencia y se marchó a enfrentarse a las invasiones al occidente de nuestro país. Carrera había dado el liderato de la invasión a Juan López, quien, dotado de un buen número de hombres y municiones, cruzó la frontera un 6 de julio de 1855 con Cabañas, quien fue derrotado en los llanos de Santa Rosa, por lo que retrocedió hasta la ciudad de Gracias. Y tenemos la batalla de Gracias, quien la dio el general José Trinidad Cabañas, quien lanzó una fuerte ofensiva con las tropas invasoras del general Rafael Carrera Turcios, presidente de Guatemala, y esto optó por retirarse ya que tenía la batalla perdida. Vamos a hablar entonces ahora de Juan José Alvarado. Al presentar la renuncia al consejero Felipe Neri Medina Valdares, Córdoba, el Consejo Representativo nombra a Juan José Alvarado el 15 de abril de 1839 con la renuncia al cargo. Al día 27 de abril de 1839, audiencia de razones que por salud, la presión de las fuerzas militares y la presencia política del general Francisco Morazán eran incuestionables en Centroamérica, y en Honduras era absolutamente incuestionable su hegemonía. Por eso se nombra a Juan José Alvarado como presidente de nuestra república. Nació en Intibucá en 1798 y fallece en la ciudad de Lempira, destacado periodista, abogado, jurista, político y presidente provisional entre el año de 1839, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco más sobre este personaje, del cual casi no conocemos mucho, pero sí conocemos un poco más de los que hemos mencionado emblemáticamente, como ser Francisco Morazán, de quien hablaremos más adelante. Juan José Alvarado residió en la ciudad de Gracias a Dios, en el departamento de Lempira, donde trabajó como topógrafo, asimismo como juez de primera instancia en la jurisdicción de esta misma ciudad, y luego fue nombrado gobernador de Gracias. Durante se llevó su 11ª Asamblea Constituyente, fue elegido para el Parlamento como el presidente el 26 de octubre de 1838 bajo el gobierno de José María Martínez. El Estado de Honduras se declara en Estado libre, soberano e independiente. Más tarde, estando el general conservador Francisco Ferrera, involucra a una confrontación con el gobierno federal liderado por el unionista general Francisco Morazán, del cual vamos a conocer un poco más adelante. Para seguir conociendo un poco más de estos presidentes que han desarrollado una trayectoria a lo largo de la historia, quienes han luchado, algunos por intereses políticos, otros por intereses económicos, daremos inicio a conocer a dos personajes también que han sido presidentes de nuestro país, Juan Francisco Molina y Juan Fernando Lindo. Vamos a ver quién era Juan Francisco Molina. Fue nombrado presidente por la Asamblea Constituyente, siendo consejero célebre de un tratado de alianza ofensiva y defensiva contra Nicaragua,
contra el general Francisco Morazán, y en el ejército hondureño, al mandato del general Francisco Morazán, y al ejército nicaragüense, al mandato del coronel Bernardo Méndez, fueron totalmente derrotados por el general Morazán el 5 de abril de 1839 en la memorable batalla de Espíritu Santo, donde salieron heridos Morazán y el general Trinidad Cabañas. Mencionaremos también que fue político hondureño de inclinación liberal, que llegó a ser consejero encargado de Honduras entre el año de 1839. Vamos a mencionar también que como consejero encargado del Poder Ejecutivo, por José Lino Matute, de quien ya hablamos anteriormente, presentaría su renuncia a la presidencia provisional un 9 de enero de 1839. Sin convocar a elecciones, siendo sustituido por el consejero gubernamental don Juan Francisco de Molina, quien en su brevísimo tiempo como presidente interino, en fecha del 11 de enero, sanciona la nueva Constitución del Estado de Honduras de aquel entonces de 1839 y acto seguido la hace publicar y derogar la Constitución del Estado de Honduras de 1825. Los gobiernos de Honduras y Nicaragua, separados por la República Federal de Centroamérica, se unen para invadir El Salvador. Los planes se llevan a cabo para el 5 de abril de 1839. Las tropas salvadoreñas al mando del general unionista Francisco Morazán, del cual hablaremos más adelante, derrota a los ejércitos hondureños nicaragüenses en la batalla del Espíritu Santo. La noticia de la derrota llega a la ciudad de Comayagua y el presidente provisional en funciones, Francisco Molina, renuncia de su cargo, presuntuosamente teniendo la represalia de los unionistas. En consecuencia, deja la administración designada a su cargo como consejero a Felipe Neri Medina Valderón Córdoba como sustituto, quien encabezaría un consejo de ministros para ese entonces. Continuaremos hablando de Juan Fernando Lindo como uno de los presidentes también de nuestro país. La Cámara nombró al doctor Juan Fernando Lindo por haber aceptado la presidencia del general Francisco Ferrera para el cargo el 13 de enero de 1847, habiendo tomado posesión un 12 de febrero del siguiente año. Se declara la guerra a los Estados Unidos de Norteamérica en favor de México en 1847. Intentó la Unión Centroamericana. Se opuso al general Rafael Carreras y esto lo llevó a una dieta en la ciudad de Nacaome y decretó una nueva constitución política para el año de 1848. Fue electo por 4 años y como vicepresidente don Felipe Bustillo. Juan Fernando Lindo nace un 16 de mayo de 1790 y fallece un 23 de abril de 1857. Fue un abogado y político hondureño y uno de los últimos alcaldes de Mayor de la provincia de Comayagua en 1821. Como jefe supremo del Estado en El Salvador, entre los años de 1841 y 1842, presidente provisional de este país y luego electo como presidente constitucional en nuestro país en el año de 1848 hasta 1852. Su nombre completo es Juan Nepomucemo Fernando Lindo y Zelaya. Juan Lindo, como es conocido por nosotros, tiene la trayectoria política dentro de nuestro país y ha desarrollado bastantes decretos como derechos dentro de la Constitución misma de Honduras. Lindo estuvo casado con una dama llamada Josefina Pineda Castellón, hija de José Pineda y Bravo, oriundo de Sevilla y gobernador que fue en el círculo de Sencenti en la señora Jerónima Castellón, hija del hacendado Juan José Castellón. Tras la independencia de Centroamérica en el año de 1821, Juan Fernando Lindo se coloca como también uno de los presidentes de nuestro país y la carrera lo lleva a él a tener más establecido el acuerdo de un plan de igualdad o un plan igualitario.
que también es llamado como el Plan de las Tres Estrategias o de las Tres Garantías para el 24 de febrero de 1821 sobre la independencia absoluta de México y firmado por Agustín Iturbide y los representantes de Centroamérica. Cabe mencionar que Juan Lindo, intendente del canónigo José Nicolás Irías Mendieta, Juan Lindo fue uno de los impulsores de la anexión a las provincias centroamericanas, al Imperio Mexicano, al día de Agustín Iturbide. Lindo fue elegido diputado en la Asamblea Legislativa de Honduras en 1826. Al año siguiente, en 1827, apoyó al conservador intendente el general José Justo Mía, del cual ya conocimos un poco en la historia anterior. Mencionaremos también que Juan Fernando Lindo fue presidente de El Salvador y de nuestra República Honduras. Vamos a continuar conociendo un poco más sobre estos presidentes y en esta ocasión conoceremos a otro de nuestros próceres hondureños, José Trinidad Cabaña. Es considerado el prócer y una de las personas más honradas de la historia de Honduras. Durante su periodo, el presidente sostuvo que no se trataba de fundar la república de algunos, sino la república de todos. En sus estatutos erigido en el Parque La Merced de Tegucigalpa, puedes leerse al heroico soldado de la Unión Centroamericana, al guerrero modelo de la constancia, de honradez y de valor. Durante su periodo, con José Santiago Bueso Soto como vicepresidente, Cabañas realizó importantes obras para fomentar las instrucciones públicas, la agricultura y la minería, así como los esfuerzos significativos para mejorar el cultivo del café y las industrias públicas en nuestro país. Fue el primer impulsador del ferrocarril, el café y la artesanía del junco. Era un presidente educador que impulsó impuestos a la exportación del ganado y madera para establecer las primeras 50 escuelas públicas pagadas por el erario nacional de ese entonces. Esos impuestos vendrían a ser la diferencia para el establecimiento de estas primeras 50 escuelas. Cabe mencionar que nace un 9 de junio de 1805 en Comayagua y un 8 de enero fallece en el año de 1871. Fue un militar con el grado de general de división y político hondureño electo como presidente constitucional de Honduras en el periodo de 1852 a 1855. Fue un defensor del ideal unionista de Centroamérica, como Francisco Morazán lo mencionaba, o algunos de los presidentes que ya hemos visto también profesaban con esa leyenda. Vamos a mencionar también que José Trinidad Cabañas tuvo una gran trayectoria. Como es considerado uno de los próceres, es una de las personas más honradas que ha tenido la historia de Honduras. Durante su periodo de presidente sostuvo que no se trata de fundar la república, como lo mencionábamos antes, sino que la república somos todos. Esta es un emblema que está dirigida en una de las estatuas, como les mencionaba, en el Parque de la Merced en Tegucigalpa, y está descrita para el heroico soldado de la Unión Centroamericana, quien fue el general José Trinidad Cabañas. También podemos decir que era hijo de José María Cabañas Rivera y Juana María Fiallos. Fue bautizado por el padre Juan Francisco Márquez Castejón el mismo día de su nacimiento. Se fue a su bautizo y se encuentra con el folio 98 del registro eclesiástico de la iglesia de la parroquia de San Miguel de Tegucigalpa, más conocida como la catedral. Cabe mencionar que podemos decir que en 1827 inicia con sus fuerzas militares Cabañas y se une a Francisco Morazán. Y en 1827 fue el año en que tuvo la primera experiencia militar en la Batalla de la Trinidad, más conocida, que fue la que peleó Francisco Morazán al lado de José Trinidad Cabañas. Así fue como ingresó al ejército de la República Federal de Centroamérica.
en donde fue el lugarteniente del general Francisco Morazán y llegó a ser el general del Ejército Federal, ganando un liderazgo político y militar, lo que lo valió como ser un diputado en la Asamblea Constituyente de 1830. Participó además en la batalla de San Salvador y las Charcas y destacó en la batalla del Espíritu Santo, en la que esta batalla se dio en San Pedro de Perulapán, llevada a cabo en el territorio salvadoreño, ocurrida el 6 de abril de 1839, que terminó hasta el 25 de septiembre de ese mismo año. Cabe mencionar que, aparte de haber sido presidente de la República, es el prócer más reconocido y destacado por su valor y su honradez, José Trinidad Cabañas. También conoceremos un presidente más. ¿Quién fue? José Santos Guardiola, electo por la Cámara General Legislativa integrada por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Es nombrado presidente constitucional del Estado de Honduras para el periodo de 1856 a 1859. El general José Santos Guardiola Bustillo y ocupa la vicepresidencia con José María Lazo, nuevamente electo como presidente. Lo fue como vicepresidente, como Victoriano Castellanos. Hubo amplia libertad electoral. El general Guardiola dio libertad de prensa y, para defenderse de los cargos que le achacaban la oposición, fundó el mismo periódico que se llamó El Vigilante, el mayor de la plaza en Comayagua. Pablo Agurcia, en conspiración con otros, lo asesinan el 11 de enero de 1862, siendo este el único magnicidio que se da y que se comete en Honduras. Él nace el 1 de noviembre de 1816 en la localidad de San Antonio de Oriente, cercano a Tegucigalpa, y fallece este 11 de enero de 1862. Fue un militar con el grado de general de brigada y político hondureño. Fue el primer presidente de Honduras en no concluir su periodo presidencial por causas de su muerte. Ha sido el único que fue asesinado también dentro de sus funciones, cabe mencionar, como lo decía, el magnicidio que se había cometido en Honduras, como ser el primero que se llevaba a cabo en la historia de nuestro país. También fue elegido en 1856 como el quinto presidente constitucional del Estado de Honduras y reelegido en 1859 para un segundo término hasta el año de 1862, año en que fue asesinado. Para mayor conocimiento, recuerde que a través del conocimiento que usted pueda adquirir en nuestra transmisión de cada uno de los videos, podrá usted tener un mayor conocimiento de la historia de nuestro país. Para finalizar, el día de hoy daremos un trabajo de tiempo de forma ascendente desde el primer presidente del siglo XIX hasta el último presidente que hemos visto en nuestro segundo video. Debe colocar los aportes para el país como jefes de Estado. ¿Qué aportes son? La creación de escuelas, que dedicaran su tiempo a la ganadería, a la mina, a la construcción del ferrocarril, cosas que impulsaran la economía de nuestro país y llevaran a un avance a Honduras. Recuerde que este es un espacio educativo en el cual usted puede conocer un poco más de Honduras. Así, usted podrá desarrollarse en conocimiento, en cultura, en historia, en geografía, en distintas trabajos de aplicación que usted pueda tener para poder desarrollar. Le agradezco el estar aquí